La política, la ciudadanía, todos siguen conmocionados en torno al escándalo que desató esta foto que lo tiene al presidente Alberto Fernández como protagonista y que básicamente lo que hizo fue confirmar la violación de él mismo a las normas que estableció durante la cuarentena, normas muy rígidas para todos los argentinos. Vamos a hablar un poco sobre el impacto que este escándalo está teniendo en el contexto político, en la situación electoral, con un politólogo de los más respetados que vive entre Portugal y Argentina, porque es catedrático de la Universidad de Lisboa, pero él es argentino. Hablamos de Andrés Malamud. Hola Andrés, buenas noches, estamos en comunicación con Zoom con vos y queremos saber tu primera impresión de esto que yo decía. ¿Cuál crees que es, sobre todo en términos de gobernabilidad, el impacto que tiene todo este escándalo desatado por la foto y la conducta del presidente? Hola Flor, tiene tres impactos en diferentes dimensiones. El primero es electoral. Todavía no sabemos cómo va a impactar esto sobre los candidatos oficialistas. Pero si la gente se enoja mucho, se desencanta, puede sufrir todo el sistema político, todo el sistema democrático. Esto depende de qué es lo que haga la oposición a partir de ahora. Si bajan al barro y se enchastran, terminan todos revolcados al mismo chiquero. La segunda consecuencia tiene que ver con las políticas públicas. Y esta para mí es la más grave. Porque el gobierno le pide a la gente que se confine, que entre en cuarentena, cuando viene un virus al que todavía no podemos parar porque la vacunación viene lenta. ¿Con qué cara le van a pedir a la gente que si llega la variante Delta se queden en casa, cuando el presidente está de fiesta? Esto significa que si la gente no obedece al que gobierna, porque no le cree, porque no es ejemplar, porque no cumple él mismo la ley, va a violarla la gente. Entonces nos vamos a enfermar más y nos vamos a morir más. Va a haber muertos causados por la inconsecuencia del gobernante. Y el tercer impacto ya es de más largo plazo. ¿Cómo se gobierna los próximos 2 años este presidente que demostró que no tiene palabra? Que tiene que seguir emitiendo decretos, enviando proyectos al Congreso, con muy bajos niveles de credibilidad. Te doy la respuesta. Hay una manera de gobernar así, con crecimiento económico. Si no llega el crecimiento económico, va a estar muy complicado el periodo que viene hasta 2023. Andrés, buenas noches. Tomo la primera de las tres variantes que tomabas para analizar la foto. Y el domingo hubo elecciones en Salta y hubo 2 datos que quería compartir con vos y que los analizaras. Por un lado, la baja participación, algo que se viene dando en otras elecciones. En Río Cuarto, por ejemplo, el año pasado se votó y votó el 50% del padrón en pandemia. Y además hubo casi un 13% de votos en blanco en Salta, elecciones provinciales. ¿Para dónde crees que podría salir el descontento a partir de lo que pasó con la foto y la credibilidad del presidente y de todo el círculo político? Vos tiraste los 2 datos claves, Federico. Primero, la baja participación. Río Cuarto fue el primer caso del año pasado, Misiones, Jujuy y ahora Salta este año. Y en todos hay menos participación que antes de la pandemia. Esto es normal, esto no es grave. En todo el mundo la votación en pandemia siempre tiene menos participación electoral que en tiempos normales. Y aún así, aún bajando del 70% al 60% de participación, sigue siendo relativamente alto, sobre todo para elecciones que no son las más importantes, no estamos votando presidente ni gobernador. El voto en blanco es un poco más preocupante, porque es más novedoso en la elección de Salta y se da en medio de estos escándalos, y porque es alto, fue el 12%, ¿verdad? Salieron terceros los votos en blanco. De nuevo, esto no es gravísimo. Que la gente vaya a votar, demuestre interés en participar y castigue a toda la dirigencia política votando en blanco es una señal, pero no es una ruptura democrática, es un aviso. Lo importante es saber qué hace la dirigencia con ese aviso. Si lo escucha o sigue como si nada. Todavía estamos a tiempo de corregir, pero hace falta corregir. A eso quería hacerte alusión, que fue otra de las consecuencias que mencionabas. Dijiste, si la oposición no se va al barro, ¿no? Este riesgo de que una situación de este erosione toda la credibilidad del sistema político. ¿Qué sería irse al barro? Por ejemplo, esta promoción del juicio político al presidente. ¿Qué considerarías vos un exceso peligroso en ese sentido? ¿Hasta dónde? Ese es un gran ejemplo, la cuestión del juicio político, porque hay 3 juicios que le pueden realizar al presidente por la mentira que realizó, por la mentira que fue delito. Uno es el juicio penal, porque violó la ley. Otro es el juicio político, que se realiza en el Congreso y hace falta 2/3 de diputados, Cámara acusadora, 2/3 de senadores, Cámara que condena. Y finalmente es el juicio electoral, que también es político, es que la gente decida con su voto
si le parece bien lo que están haciendo los que nos gobiernan o no le parece tan bien. ¿Y qué piensa de las alternativas? Y acá el problema para la oposición es que estas elecciones no son nacionales. Son 24 elecciones provinciales. El gobierno nacional está unificado por la presidencia. La oposición no está unificada por nada. Y en provincias como Córdoba, que son bastante antikirchneristas, bastante antioficialistas nacionales, promover el juicio político es racional, es razonable, es popular. Los cordobeses, los dirigentes cordobeses que proponen el juicio político están respondiendo a una demanda popular de una provincia muy antikirchnerista. Ahora, la provincia de Buenos Aires no es tan antikirchnerista y tiene un gobernador que es malo, porque nadie dice que Axel Kicillof es un gran gobernador, pero es honesto. No tiene la fama que tiene el presidente de no cumplir con su palabra o violar sus propias leyes. Y por lo tanto, ser un talibán no paga en la provincia de Buenos Aires. Entonces es perfectamente racional que la oposición cordobesa sea más dura y la bonaerense sea más blanda. Y sin embargo, esta racionalidad causa ruido, genera ruido que confunden a la gente. ¿Vos crees que la consecuencia de esta foto va a terminar arrastrando a toda la cuestión partidaria en todos los ámbitos? Es decir, no solamente el gobierno va a estar dañado, sino la credibilidad en general de lo que llamaste en algún momento la casta política va a ser golpeada por esto, o la reducción de daños quedará solamente en Alberto Fernández y en el gobierno nacional. Yo temo que esto vaya más allá, que esto no atente solamente contra el gobierno, esto deteriora la democracia, porque deteriora la credibilidad en los dirigentes. Cuando estamos fríos, sentados, tranquilos en casa, podemos pensar qué responsabilidad le corresponde a este que gobierna y cuánta a este que es opositor. Pero cuando estamos enojados, no nos fijamos en los matices. Los detalles se nos pierden de vista. Y lo que estamos observando es que hay desencanto, enojo y también tristeza, que esto es importante decirlo, porque América del Sur estaba estallada en casi todos lados y Argentina no está estallada. En parte no está estallada porque la tristeza predomina sobre la rabia. Pero son dos sensaciones que a veces confunden el panorama y es difícil distinguir. Por eso es importante que la oposición se distinga, se diferencie. Y eso no lo hace con riña de gallos, lo hace con moderación, es mi impresión. Pregunto sobre eso. ¿Esa tristeza es un poco la transversalidad que está teniendo la foto, digamos, donde hasta incluso sectores afines al gobierno también están indignados, han mostrado su rechazo? ¿Es como una cuestión que va más allá de las simpatías políticas y eso también es algo novedoso? Así es. Ministros de la provincia de Buenos Aires salieron a despegarse de esto. Y no lo hacen porque sean más moralistas que el presidente. Lo hacen porque su base electoral les reclama eso, porque hay decepción dentro de los apoyantes del gobierno. Siguiendo las redes sociales, uno conoce quién es quién, y se da cuenta de cómo sufrieron esto los kirchneristas honestos. Hay muchos que piensan que esto es un oxímoron, pero hay militantes realmente convencidos de que este gobierno es popular y es mejor que el anterior. Y el gobierno popular demostró que vive en el privilegio, en la burbuja, que ni siquiera se da cuenta de lo que hizo mal, que primero lo niega durante un año, después le echa la culpa a la mujer y finalmente se golpea el pecho diciendo no, fui yo y me hago cargo y pido disculpas, pero pide disculpas a los gritos y criticando a los demás. ¿Qué disculpa es esa? Todo este ruido dentro de la coalición gobernante demuestra que estos sentimientos generados por la foto son transversales. Fue un puente sobre la grieta. Alberto Fernández consiguió unir la mayoría de los argentinos en el repudio hacia el privilegio que él encarna. Ante esa situación tan compleja de los posibles impactos de eso, ¿es posible saber si el oficialismo pierde votos por esto? ¿A dónde van a ir esos votos? ¿Si necesariamente van a la principal oposición o no? ¿O fugan a otras zonas del peronismo, como un Randazzo, por ejemplo? Esta es la pregunta clave y depende de lo que haga la oposición. En la oposición están Juntos por el Cambio, como se llama en cada provincia, que es la oposición clásica, la mayor coalición en frente del gobierno. Después está la tercera vía o la ancha avenida del medio, que nunca fue muy ancha, ¿verdad? Y finalmente están los candidatos en los extremos, la izquierda tradicional argentina y los candidatos pintorescos, como Javier Milei en la capital. Pero además está el voto en blanco y la abstención, quedarse en casa. Hay muchas opciones para que esté enojado, muchas opciones. Y es difícil pensar que se van a concentrar en un candidato, en una decisión. Por lo tanto, lo que vamos a ver al principio, las encuestas están empezando a medir, es dispersión de las estrategias electorales en función del enojo. No hay alguien súper beneficiado, no es que de repente viene alguien, quiebra y pasa a ganar. Está muy claro porque el enojo es difuso y por ahora no hay un claro beneficiado. Aunque fíjense que hay un partido, lo puedo decir porque lo hicieron todos los partidos. El peronismo reclutó candidatos en la sociedad en los 90, el PRO en los años 2000.
Y el radicalismo en este caso está yendo a buscar a la ciencia, al periodismo, a los medios de comunicación, candidatos que vienen de la sociedad. Así que esta puede ser una apuesta para renovar la política desde adentro de la política, las coaliciones realmente existentes. Vamos a ver en un mes si funciona. Bien, Andrés, bueno, te agradecemos. Sabemos que estás en Portugal, que no podés volver por esta restricción de vuelos. Esperemos que se normalice un poco. Están flexibilizándose las medidas, al menos en algunos lugares del mundo. Así que, de nuevo, muchas gracias desde Córdoba. Muy interesante todo y seguiremos atentos a lo que pase con las repercusiones de la foto. Muchas gracias. Gracias a ustedes.